el libro de Levítico, capítulo 7. Estamos hoy parados allí. Vamos a analizar un poco el libro sagrado de Dios, capítulo 7. Un micrófono, por favor, si pueden dar para hermana Roxana, que nos esté auxiliando, ayudando con la lectura del Levítico 7. Glorias a Dios. Bendito sea el amor del Señor. Glorias a Dios. Levítico 7. Y antes de introducirnos en este capítulo, también quiero dar la bienvenida. Me alegro de ver a nuestro hermano. ¿Su nombre? Alberto. Alberto, me alegro de verte aquí en la casa del Señor. Glorias a Dios. En el capítulo anterior hablamos acerca de algunas cosas que Dios quería que el pueblo sepa que era pecado. Cosas puntuales que por ahí para el pueblo era algo común, pero Dios puntualmente dio algunos detalles para que el pueblo sepa que eso no era normal, eso era pecado. Y también hemos visto cuando el pecador tomaba conciencia de su pecado, valga la redundancia, sepa qué tenía que hacer, porque Dios da siempre alternativas para que la persona pueda estar a cuenta con Dios. Glorias a Dios por eso, que Dios en su infinita misericordia, en su infinita bondad, siempre dio oportunidades y posibilidades para que el ser humano, su creación, pueda estar a cuenta con el Señor. Y también hemos visto, en general, sintetizando esto, valores espirituales y hasta incluso valores humanos, las cosas que Dios está hablando, incluso hasta la gente que no es cristiana sabe que está mal. Y también hemos visto algunas leyes, ley del holocausto, la ley de las ofrendas, la ofrenda por el pecado. Hoy vamos a continuar en este ritmo y vamos a hablar acerca del sacrificio por la culpa, la ley del sacrificio de paz. Y como dijimos la vez pasada, siempre desde el punto de vista desde el sacerdote. Ya vimos todas estas ofrendas y sacrificios, pero desde el punto de vista del ofrendante. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista del sacerdote. El sacerdote, ¿qué es lo que tenía que hacer en cada una de estas ofrendas o sacrificios que estamos analizando? Y ahora sí, vamos a meternos en el día de hoy. Vamos, Levítico Vayikra, habló Jehová, capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 10, por favor. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollará la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ello y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, la ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Amén, gracias. Antes de comenzar diciendo que hay algunos textos de la palabra de Dios que de por sí son de una difícil explicación. Hay muchas cosas que no entiendo, la verdad, pero vamos a tratar de explicarlo, como le hice desde el principio, las cosas que podemos llegar a comprender, le vamos a tratar de explicar y lo vamos a explicar de la mejor manera que podemos hacerlo. Pero realmente
hay algunas cosas que son difíciles de comprensión, dado la distancia, los años, pero con la gracia de Dios algunas cosas sí logramos entenderlo y que vamos a tratar de hacerlo. Hay algunas cosas, detalles que no quiero entrar porque realmente sería un cúmulo de conocimiento que tal vez no sé si serviría del todo. Y hay algunas cosas que no vamos a volver a repetir porque ya lo dijimos en libros anteriores incluso o en los primeros capítulos de este libro. Pero sí algunas cosas vamos a decirlo en el día de hoy. Sacrificio por la culpa. El primero entonces que vamos a hablar en estos 10 primeros versículos es sacrificio por la culpa. Y esto era algo muy importante para Dios, porque el hombre es culpable. El hombre es culpable, es responsable. Por eso dice, es cosa muy santa. Realmente este sacrificio para Dios, vuelvo a repetir, es como que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre es culpable delante de Dios. A veces nosotros queremos echarle la culpa a uno u otro desde el origen, desde la creación. Cuando el hombre pecó, la mujer pecó, el hombre le echó la culpa a la mujer, la mujer le echó la culpa a la serpiente. Pecaron, nadie tenía la culpa, el otro. Pero señores, nosotros cuando estemos delante de Dios no le vamos a poder echar la culpa a nadie. Los responsables somos nosotros de nuestras acciones, de nuestros dichos, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. El responsable de usted es usted y de yo soy yo. Incluso de falsas enseñanzas, como dijimos, que esto es importante, porque por eso hoy la iglesia no le da importancia a las enseñanzas. Y sigue las corrientes, y sigue el montón. Si la gente va para allá, yo voy para allá. Allá en la iglesia aquella hay mucha gente, vamos para allá, vamos. No importa si enseña, qué es lo que enseña, no interesa. Pero el malón va para allá y allá va la gente. Pero no importa las enseñanzas que haya, me enseñan eso, yo hago. Pero la Biblia dice que sepa o no sepa, la persona es culpable, responsable de su pecado. De ahí nace esa importancia que tiene que tener el Hijo de Dios en la Escritura, la poderosa palabra de Dios. Esto es cosa muy santa. Dice, en el lugar donde degüellan el holocausto. ¿Dónde se ofrecía esto? En el lugar donde degüellan el holocausto. ¿Dónde degüellaban el holocausto? Esto está en Levítico capítulo 1, versículo 11, donde dice, al lado norte del altar delante de Jehová. Ese es el lugar donde degüellan el holocausto. Repito, lado norte del altar delante de Jehová. En este sacrificio, ya hablamos sobre esto, por eso algunas cosas vamos a repetirlo, otras cosas no. El sacerdote rociará la sangre de la víctima, la sangre de esa víctima que fue degollada, derramará sobre el holocausto, sobre el altar. Dijimos que eso tiene un significado, por eso lo volvemos a repetir. Tipifica ese altar, la cruz de Jesús, tipifica el sacrificio de Jesús y la sangre que se derramaría en el cumplimiento de los tiempos. Jesús derramaría su sangre para remisión de los pecados en la cruz. Ese altar que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión representa la cruz de Cristo. Ahí las víctimas degollaban. Ahí, ¿por qué? Debía rociar la sangre porque representaba a la sangre de Jesús que sería derramado por el amor para reconciliarnos con el Señor. Habla en los textos que leyó la hermana Roxana acerca de ciertos miembros de la víctima. Además habla de la grasa que cubre esos miembros y también habla de la grasa de los lomos. Está hablando, no dice lomos, pero entendemos que es la grasa de los lomos. Ya dijimos esos miembros, la grasa que cubre esos miembros, más la grasa de los lomos, era para Dios. Ya lo dijimos otra vez, que la grasa era considerada la parte más valiosa del animal. La parte más valiosa del animal era la grasa. Por eso, lo mejor era para Dios, lo mejor era ofrecido para Dios. Y sobre todo esta ofrenda, donde era la ofrenda muy santa para Dios. Una parte de la ceremonia también era que los sacerdotes coman de ese sacrificio en el lugar determinado por Dios. ¿Dónde? En el lugar santo. Los sacerdotes debían comer de esa ofrenda presentada por la persona en el lugar santo, en el lugar indicado por Dios. Es increíble cómo este Dios
de gobierno, de orden, da detalles específicos, puntuales en todas las cosas. Dios es Dios de orden y todavía lo sigue siendo así. A veces a nosotros nos gusta andar de manera desordenada, nos gusta hacer lo que a nosotros se nos da la gana, nos gusta a la raza humana vivir a nuestra manera, pero señores, Dios es un Dios de gobierno y Él tiene como Rey soberano el derecho de decir las cosas son así, así y así. Él es un Dios de orden y Él incluso si nosotros le permitimos en nuestras vidas, Él está dispuesto a darnos detalles específicos, puntuales, hasta de las cosas más mínimas. Si usted y yo queremos andar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, eso es algo que a Dios le place y Dios le va a orientar y le va a guiar incluso en las pequeñeces. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo, todo el tiempo las personas, el ser humano está tomando decisiones. Algunas decisiones son importantes, trascendentales y hay decisiones que son insignificantes. Por ejemplo, ¿qué me levanto? ¿Qué remera me pongo? ¿Qué pantalón me pongo? ¿Qué zapato me pongo? Bueno, yo ya sé, tengo uno solo, no tengo que pensar demasiado, pero las varones somos así, ¿no? Las mujeres sí, a ver, aquello. Bueno, yo ya sé, yo no tengo que pensar demasiado, tengo uno. O me voy en gojota o me pongo el zapato que tengo. Bueno, en ese caso, sí es cierto. Este zapato anduve todo el día y con el mismo zapato viene al culto. Me cambio las medias nomás. Pero son decisiones que tomamos. Y si nosotros permitimos, porque a veces nosotros no le permitimos a Dios, esa es la verdad. Pero si nosotros le permitimos a Dios y permitimos, como decía el domingo el pastor, que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo, y le damos lugar a esa persona en nuestras vidas, el Espíritu Santo está dispuesto hasta indicarnos los más mínimos detalles de nuestro diario vivir. Dios es Dios de orden y quiere ordenar tu vida de la mejor manera, direccionar tu vida de la mejor manera. Por eso nosotros estamos acá dando un montón de detalles, pero ¿qué tiene que ver? Pero sí, tiene que ver, porque Dios sabe todas las cosas. Desde el versículo 7 al versículo 10 del texto que hemos leído, habla sobre la parte que Dios le da para los sacerdotes. Se habla mucho en este capítulo acerca de la parte que Dios da como parte, como herencia a los sacerdotes que ministraban en el altar. Pero no vamos a entrar en muchos detalles, solamente decir que una parte era para Dios, de la ofrenda que traían, del sacrificio por la culpa. Una parte era totalmente quemada, era para Dios. Una parte de ese animal, por eso no voy a decir qué miembro, solamente partes. Una parte que era totalmente quemada era para Dios. Otra parte era para el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Y otra parte del animal era para ser repartido entre todos los sacerdotes en partes iguales. Dios también estableció para que no haya pelea entre la congregación, no haya peleas o pleitos o problemas entre los sacerdotes. No, tu parte, no, esta es mi parte. No, Dios dejó establecido para que cada uno sepa cuál es la parte que le corresponde. Por eso, una parte para el sacerdote, una parte para el sacerdote, para Dios, una parte para el sacerdote que ofrecía el sacrificio y la otra parte era para ser repartida entre todos los sacerdotes en partes iguales. Yo lo que estoy usando en este tiempo como para guiarme un poco más, aunque algunas partes noto que lo distorsiona, es la Biblia en el lenguaje actual. La Biblia en el lenguaje actual yo estoy tomando para que me ayude en la lectura y da una referencia clara, más clara del tema, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, y esto lo digo en un culto de enseñanza, con las Biblias del lenguaje actual, porque hay algunas cosas que te aclara, pero hay otras cosas que distorsionan el verdadero sentido de la palabra de Dios. Le dice a alguien que no es tan sabio, pero ya leí bastante, y hay algunas cosas que distorsionan a lo que realmente Dios quiere hablar. Son buenos los lenguajes, yo lo estoy usando, les repito, yo lo estoy usando porque me da mucha luz en algunas cosas. Pero algunas cosas me doy cuenta
que distorsiona la dirección y el verdadero sentido que Dios le está dando verdaderamente. Por eso hay que tener cuidado. Hasta en eso, pero es así. Nosotros tomamos palabra de Dios porque no importa qué lenguaje sea. No. Hoy hay lenguaje para jóvenes, lenguaje para gente del campo, ya hay de todo tipo de lenguaje. Pero cuidado, sea sabio, lea la palabra de Dios. Y en lo posible siempre tenga esta, la Reina Valera 1960, nunca se despegue del todo de esa Biblia. Léalo. Y si quiere aprender algo, entender algo, en todo caso, manéjese con lenguaje actual. Pero no pierda de vista esto, para que no se equivoque. ¿Me entendió? No sé si lo cree, pero por lo menos me entendió, ¿verdad? Vamos al otro sacrificio, sacrificio de paz. Versículo 11 al 15, por favor. 11 al 15. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untada con aceite, y flor de harina frita en tortas amasada con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Amén. Esta entonces es la ley del sacrificio de paz. Esta ofrenda lo presentaba la persona, el individuo que venía a pedir a Dios de alguna manera, venía a pedir bienestar, venía a pedir salud a Dios. Entonces presentaba esa ofrenda de paz. Ya hemos hablado, y en esa ofrenda de paz tenía que haber derramamiento de sangre para que a través de esa víctima la persona reciba la bendición de Dios. Pero si se ofreciera en acción de gracias, si vendría con el sacrificio, pero quería ofrecerlo en acción de gracias, el que presenta la ofrenda debía agregar a esto tortas sin levadura, decía la Biblia, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, amasadas con aceite, y sigue. Ya hemos visto en los capítulos anteriores el significado que tenía el aceite, la levadura, todas esas cosas, no lo vamos a volver a repetir, pero todo eso tenía un significado para Dios. Todo lo que las personas hacían tenía un significado para Dios. Y ese principio bíblico todavía sigue vigente. Todo lo que usted da significa algo para Dios. Todo lo que usted hace significa algo para Dios. Y cómo lo hace, también significa algo para Dios. Lo que uno hace, no lo hace por hacer. Lo que hace, lo hace para Dios. Y tiene un significado y un verdadero sentido delante de la presencia de Dios. Todo esto que estamos nosotros estudiando en estos libros, en estos capítulos, podemos entender de que Dios toma en cuenta lo que la persona hace. Yo creo que todo está registrado en el libro de Dios, y un día Dios, que es un juez justo, sabrá recompensar a cada uno según lo que haya hecho para el Señor de la gloria. Fíjese lo que dice Dios. Esa ofrenda es para mí, dice Dios. Esa ofrenda es para mí. Esa ofrenda de paz que traía la persona es para mí. Pero también dice Dios que el sacerdote que rociaba la sangre de los sacrificios, tenía derecho de tomar una parte también de esas ofrendas. De las ofrendas por la culpa, una parte le pertenecía al sacerdote. Y en esta ofrenda también el que ofrecía el sacrificio tenía derecho a tomar alguna parte de la ofrenda. Después vamos a terminar hablando sobre esto, porque Dios
Dios llamó a estos hombres para el servicio, pero Dios tomó un compromiso personal, podemos decir, en cuidar y sustentar a los hombres que Él eligió. Él se encargó de ordenar personalmente, de cuidar y de sostener a esos hombres que fueron llamados por Él. Y eso todavía continúa vigente. Dice en la lectura que hizo la hermana Roxana, no dejarán nada de ella para el otro día. La carne del animal ofrecido, en este caso, debía comerse en el día. La carne ofrecida en sacrificio debía comerse ese mismo día. ¿Por qué? Porque la temperatura alta hacía que los alimentos se descompongan rápidamente. Y si algo que fue consagrado para Dios, dedicado para Dios, era inapropiado que entre en un estado de putrefacción, de descomposición. Si algo fue consagrado para Dios, Dios dijo, se come ese día. ¿Por qué? Repito, porque las temperaturas altas del desierto harían que ese sacrificio ofrecido a Dios se descomponga rápidamente. Y si seguía pasando el tiempo, iba a entrar en un estado de putrefacción incluso. Pero si eso fue consagrado para Dios, Dios no podía permitir que eso llegue a tal estado. Por eso es lo que Dios dice. Dios es cuidadoso de esas cosas. Las cosas que fueron consagrados para Dios, es para Dios. Y hay que tener cuidado. Por eso Dios está teniendo cuidado. Ese es el cuidado que está teniendo. Esos fueron ofrecidos a Dios. Fueron consagrados para Dios, dedicados para Dios. Eso no se puede descomponer. Eso es mío. No se puede podrir, para hablar vulgarmente. Ese principio todavía sigue. Las cosas que fueron ofrecidos, dedicados a Dios, hay que tener cuidado. Fueron consagrados para Dios. Esta casa fue dedicada para Dios. Esas sillas fueron consagradas para el servicio de Dios. Lo que está acá en el altar fueron consagrados para el servicio de Dios. Todo lo que está en este santo templo fueron consagrados, dedicados para Dios. Y eso todavía no ha cambiado. Es para uso de Dios y debemos nosotros tener cuidado también. Ese detalle que Dios está dando al siervo Moisés para que se lo transmita al pueblo. Que el pueblo debía tener conocimiento de estas cosas. Por eso dice, no puede quedar para otro día. Debe comerse ese mismo día, siendo un sacrificio para Dios. Vamos al versículo 16 al 21, por favor. 16 al 21. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Amén. A ver, aquí en estos versículos está hablando, agregando algo, y es
la ofrenda voluntaria o la ofrenda que se trae por un voto que se hizo a Dios. La ofrenda voluntaria era aquella que no estaba escrito, no era de paz, no era de la culpa, no era holocausto, simplemente la persona sentía en su corazón y genuinamente traía una ofrenda voluntaria para Dios. O está hablando de votos que la persona hacía. Y cuando uno hace un voto con Dios, debe cumplirlo. Entonces, de eso está hablando. Esa ofrenda en este caso, o ese voto, o esa ofrenda voluntaria, debía ser traído, y esa ofrenda tenía que comerse ese mismo día también, al igual que el otro. Con la salvedad que si no era posible comer ese día, había la posibilidad de comerse al otro día. Lo que no podía pasar es que no podía quedar para un tercer día. Si quedaba para un tercer día, esa ofrenda debía quemarse. ¿Para qué? Otra vez lo mismo, para que no entre en un estado de descomposición. Fue ofrecido para Dios y no podía entrar en un estado de putrefacción, y Dios está teniendo cuidado de esas cosas. Y acá también leyó algo, y yo quiero que usted sepa, porque la Biblia habla mucho de esto y tal vez no todo como yo saben de qué se trata. Cuando habla de inmundicia de hombre, ¿de qué está hablando? ¿Ustedes saben? Porque vamos a ver nosotros de acá en adelante, habla mucho, incluso ya hablamos también en capítulos anteriores, de inmundicia de hombre. ¿De qué está hablando? ¿Alguno sabe más o menos de qué se trata? Inmundicia de hombre. No. ¿Eh? Le hago pensar un poco, si no estoy pensando yo solo, vamos a pensar los dos. ¿La inmundicia? ¿La sabiduría del hombre? No. No. Veo que no soy el único que ignoraba, ¿eh? Macumero, no. No, basta. Hasta ahí nomás llegamos. Cuando habla de inmundicia de hombre, quiero aclarar esto para que sepa, porque a veces leemos y no tenemos la mínima idea de qué está hablando, o nos imaginamos cualquier cosa, y si nos imaginamos cualquier cosa, distorsionamos la palabra para cualquier lado. Por eso quiero decirlo, porque se va a repetir muchas veces. Ya comenzamos hablando textos anteriores y vamos a seguir hablando mucho, también la Biblia habla de esto. Cuando habla de inmundicia de hombre, está hablando acerca de úlcera, está hablando de llaga, está hablando de lepra o cualquier enfermedad infecciosa en la piel. Cualquier enfermedad infecciosa en la piel, lepra, llaga, por ejemplo, como dijimos. Cuando habla de inmundicia de hombre, está hablando de úlcera y todas esas cosas, enfermedades en la piel. Para que usted sepa, se lo grabe, toda la palabra de Dios cuando habla, está hablando de esas cosas. Vamos del 22 al 26. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni la cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestia. Amén. Aquí habla sobre la provisión de comer grasa, de comer sangre.
Ya hablamos de esto, pero aquí hay una particularidad que agrega, que no habló antes, que está siendo más específico de lo que hablamos la vez pasada, sobre la provisión de comer grasa y sangre. Recordarles que la grasa era lo más importante. Y al ser lo más importante del animal, debía ser ofrecido a Dios. No podía comerse. Era la parte más importante, debía ser ofrecido a Dios. En el caso de la sangre, era la vida del animal y representaba la sangre de Cristo. Pero en este caso puntual aquí, menciona 3 animales. ¿Es así o no? ¿Cuáles son los animales que menciona? La cabra, cordero y buey. 3 animales. ¿Por qué mencionan estos 3 animales? Porque eran los únicos animales que en aquella época se ofrecían en sacrificio. Está prohibiendo la alimentación de esos 3 animales, repito, porque son los 3 animales que se ofrecían en sacrificio en aquel entonces. Pero había también otros animales limpios, además de esto eran animales limpios, por supuesto, por eso no ofrecieron sacrificio. Pero después nosotros allá por el 16, 17, 18, por ahí vamos a ver donde está una larga lista de animales limpios y animales inmundos. Consideramos que esa lista de animales inmundos podría consumirse. Por eso está detallando esos 3 animales. No podría comerse la grasa de esos 3 animales. No hace mención a todos los otros animales limpios. E incluso, por lo que entiendo en la palabra de Dios, está hablando acerca de los animales que fueron ofrecidos a Dios. No se podía comer la grasa de los animales que fueron ofrecidos a Dios. Porque la gente tenía en sus casas, por decirlo de una manera, animales. Tenía buey, cordero, tenía cabra. Pero no todo buey era para el sacrificio. Algunas cabras, buey o cordero eran utilizados para su propio consumo, para consumo familiar. ¿Podía comerse? Le repito, lo que no podía comerse era de esos animales que fueron ofrecidos a Dios. ¿Me entendió o no? ¿O quiere que le explique de otra manera? ¿Me entendió bien? Hace referencia a 3 animales. E incluso está hablando de esos 3 animales que fueron ofrecidos. No del que fue sacrificado en la casa para uso familiar, personal. En el caso de la sangre, hablamos ampliamente del consumo de sangre, no lo vamos a decir, no lo vamos a hablar, ya hablamos bastante de este tema. Pero sí decir que cualquiera que comía de estos alimentos prohibidos por Dios a través de Moisés, eran cortados del pueblo. ¿Qué eran? Eran cortados de la bendición que Dios tenía para el pueblo. Eran cortados del pacto que Dios hizo con Abraham. No podían disfrutar del pacto de bendición que Dios hizo con su patriarca llamado Abraham. Versículos 28 al 34, por favor. Habló más Jehová a Moisés
diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Este habla otra vez acerca de las ofrendas de paz, pero lo que veo yo en este capítulo es que el Señor está haciendo especial énfasis en los sacerdotes. Aquí está hablando de las ofrendas de paz, qué parte era para el Señor y qué parte de esa ofrenda era para el sacerdote. El ofrendante debía traer con sus propias manos la parte que se quemaba en honor al Señor. Frente al altar debía hacer la ceremonia de ofrecimiento y la grasa quemaba el sacerdote en el altar. Dios estableció. Y Dios está haciendo, como yo veo, hincapié en lo que en todo este capítulo lo leí una y otra vez, repito, tomando otras versiones como para que me aclare un poco en la mente, y vuelvo a repetirlo otra vez. Tenga cuidado con los lenguajes actuales, porque algunas cosas confunden. Pero en este caso, Dios está dejando en claro, estableciendo por todas las generaciones la parte que le correspondía a Él y la parte que le correspondía a los sacerdotes. Está dejando bien en claro por qué, y estamos concluyendo. 35 al 38 estamos cerrando. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdote de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Amén, muchas gracias. Concluye este capítulo cerrando un tema para luego entrar en otro tema. Concluye este capítulo haciendo un rápido repaso de las distintas leyes y ofrendas que el pueblo debía ofrecer para Dios. Estas cosas, estos 7 primeros capítulos del libro Vayikra, Levítico, consideramos que son las que le dijo Dios a Moisés inmediatamente que el tabernáculo de reunión fue erigido. Se hizo todas las cosas conforme Dios le indicó a Moisés. Moisés le indicó a esos 2 personajes que Dios eligió, Bezaleel y, a ver quién me ayuda, Bezaleel era uno y Aholiab era el otro. A su vez, esos 2 personajes tenían muchas personas que le ayudaron. Se hizo todo conforme al proyecto y al propósito de Dios. Cuando se inaugura, Dios confirma que estaba todo correcto descendiendo con su nube de gloria. Era tan pesada esa nube de gloria que Moisés no podía entrar al tabernáculo a causa de la gloria de Dios. Desde ahí comienza el libro Levítico
y llamó Jehová, que significa en hebreo Vayikra, y llamó Jehová. En la Biblia hebrea se llama Vayikra. Desde esa nube llamó después Dios a Moisés y les dio estos 7 primeros capítulos. Consideramos este libro. ¿Cuántos capítulos tiene Levítico? ¿Cuánto? No, todo el libro de Levítico, ¿cuántos capítulos tiene? Miren, por lo menos tienen el machete ahí. 27. ¿Cuántos días abarcan los 27 libros? 8 días. Estos 7 capítulos consideramos que fue lo que Dios le habló a Moisés inmediatamente después de hacer inaugurado el tabernáculo. ¿Para qué? Repito, para que el pueblo sepa correctamente que lo que estaba haciendo de acuerdo al propósito de Dios. En el primer encuentro que Dios tiene con Moisés, lo primero que hace es indicarle en estos 7 primeros capítulos que estamos terminando hoy, qué es lo que el pueblo tenía que ofrecer a Dios. Pero para que ellos tengan la certeza de que estaban dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, y para que ellos tengan la certeza de que ellos estaban haciendo agradable delante de la presencia de Dios, Dios le indica con lujos y detalles para que ellos no tengan dudas de lo que estaban haciendo. Porque ellos no tenían que agradarle a Moisés, no tenían que agradarle a Aarón, ni a los sacerdotes, ni a los levitas. Ellos tenían que agradarle a Dios. Entonces ellos necesitaban saber lo que agradaba a Dios. Y Dios en este primer encuentro, después de la inauguración del tabernáculo, le deja bien claro qué es lo que ellos tenían que hacer. Pero también Dios, cerrando este capítulo 7, en estos primeros capítulos, también Dios quería aclarar al pueblo, pero sobre todo a los sacerdotes, cuál era la parte que le correspondía a ellos también. Todas estas leyes que nosotros hemos visto, vamos a repetirlo en varias oportunidades durante todo el transcurso del libro. Capítulo siguiente, capítulo 8, se habla sobre la consagración de Aarón. Ya viene después de estos 7 primeros capítulos que hemos analizado. Después de la inauguración del tabernáculo, viene inmediatamente después de lo que Dios habla al pueblo. ¿Usted me está siguiendo o no? Inmediatamente después que la inauguración, Dios habla para que ellos tengan la certeza de qué es lo que tenían que hacer. Los sacerdotes estén seguros de cuál era la parte también que le correspondía a ellos. Además de trabajar, Dios paga y paga bien. Y ellos debían saber cuál es la parte que le corresponde. Y antes de ser consagrado, que lo vamos a ver el martes que viene, antes de ser consagrado como sacerdotes de Israel, Dios, que es Dios de orden, entonces deja bien en claro para los sacerdotes también cuál sería su herencia. Cierra este capítulo, estos 7 primeros capítulos, hablando casi, no exclusivamente, pero haciendo mucho énfasis en la parte de lo que le toca a los sacerdotes. De ahí, inherencia perpetua por todas las generaciones. Estos sacerdotes fueron elegidos por Dios. Repito, a Aarón, ni a los sacerdotes, ni a los levitas. Ellos tenían que agradarle a Dios. Entonces ellos necesitaban saber lo que agradaba a Dios. Y Dios en este primer encuentro, después de la inauguración del tabernáculo, le deja bien claro qué es lo que ellos tenían que hacer. Pero también Dios, cerrando este capítulo 7, en estos primeros capítulos, también Dios quería aclarar al pueblo, pero sobre todo a los sacerdotes, cuál era la parte que le correspondía a ellos también. Todas estas leyes que nosotros hemos visto, vamos a repetirlo
en varias oportunidades durante todo el transcurso del libro.